Por favor. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo escribí un pequeño texto para esta ocasión, que bueno, pues sí, se hacía falta como escribir esta parte que me correspondió de ser parte de este movimiento de rock and roll. Interesantemente, Lalo Tex es uno de los personajes que más ha influido en todo mi pensar, y esto se llama El Legado. En 1993 el plan era de alguna forma pertenecer a este círculo de greñudos, quienes además comenzaban a invadir la Ciudad de México con pelos de colores, estoperoles, botas con casquillo de acero inoxidable, chamarras de cuero, gafas oscuras, pero sobre todo, y creo que lo más importante, era que tenían una gran actitud, una actitud tan convincente que hasta se volvía contagiosa. De pronto, cuando se juntaban 2 o 3 de estos personajes en la acera, algunas señoras decidían cruzarse la calle para no pasar junto a ellos. Sí, aquellos protagonistas de lo que era considerado como el perfil exacto de algún peligroso delincuente de la zona. Así desde lejos. Apenas estaba cursando la secundaria. Luchábamos por parecernos lo más posible a esas tribus que comenzaban a tener apariciones en la televisión y quienes poco a poco iban mostrando sus verdaderos portes, pues antes solo podían imaginarse, no tenían cabida, no existía, no había presencia. Había quienes pretendían entrar en esas filas de consumo masivo en donde la identidad se derretía entre caramelo y miel. Y solo tenían cabida situaciones banales y conquistas capitales en donde el pensar era fácil y donde el entendimiento y la razón no tenían absolutamente nada que hacer. Había otros cuantos que se concentraban en algo más simple, en la trascendencia, a partir de las calificaciones, de un título, una secuencia oficial, una línea común, ese trazo que se daba para el éxito, sin ser lúdico, sin ser pensante. Vivir una vida práctica y sencilla, quienes al final no discernían entre el ser o estar. Pero en ese tiempo comenzaban a crecer gentes en nuestra tribu, quienes además ya tenían historia en el pasado, pues ya había un precedente de silencio, en donde los anteriores habían sido callados, en donde expresarse era un acto de delincuencia. Nosotros éramos hijos de aquellos que lo vivieron en carne propia, y admirábamos a los que venían delante de nosotros, quienes ya no tenían miedo y que tomaron como arma de defensa esa voz. Admirábamos a los que venían delante de nosotros y quienes ya no tenían miedo y tomaron como arma de defensa esa voz, quienes a través de la música sincretizada que poco a poco se convertía en algo propio, al que comenzaron a nacionalizar y volver mexicano. El porte era solo una de las partes, lo demás tenía que ver con guitarras, bajos, baterías, canciones aguerridas, historias que se convertían en el elemento sonoro de nuestras vidas, de cada una de esas etapas de lo que llamamos juventud. Ahí, exactamente en esa construcción, fue cuando lo conozco. Precisamente en aquellas tardes, cuando la vida pasaba lenta y parecía que así sería siempre. En uno de esos programas de televisión, sí, cuando parecía que comenzaba a haber una apertura en los medios. Sí, claro, qué ingenuos. Aparecía un trío con una percha diferente. No había cabellos largos ni de colores o chamarras de cuero y mucho menos estoperoles. Al contrario, portaban trajes más bien al estilo del piporro, con botas y sombreros. Pero lo primero que llamó la atención fue la descripción de lo que hacían. Ellos mismos denominaron que tocaban rock ejidal. Por eso no le cambié de canal, porque me llamó la atención que este personaje indicaba que era casi gemelo de Luis Miguel. Obviamente no podía imaginarme a qué iba a sonar esa música.
El personaje de aquel sombrero tomó aquella Fender Stratocaster blanca junto con un bajo potente y esa batería que hacía cualquier estruendo, así de simple, lo que hoy conocemos como un power trio. Comenzó a sonar aquello que fue tan pegajoso. Era una canción que decía "me dijiste". Definitivamente no era nada no audible, al contrario. Después de eso, cualquiera que quisiera escuchar más. ¿Cuál sería mi sorpresa que al otro día todas aquellas morras que estaban en la secundaria tarareaban aquella canción y hacían apología de ese trío, de aquella presentación en la televisión y de aquel personaje que se presentaba como símbolo sexual? Obvio, de WhatsApp, según yo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando todas estas mismas morras coincidieron que el hombre, pues sí les causaba empatía? Como pude, hice un gran esfuerzo por guardar cada peso sobrante para poder comprar aquel material de aquel trío, que obviamente había cautivado a las chavas de mi secundaria. Poco a poco me fui adentrando al mundo de ellos. Iba leyendo un poco más de lo que salía en las revistas y en los fanzines especializados. Recuerdo aquel momento contundente cuando de nuevo los vi saliendo en la televisión, ahora por aquel canal de videos MTV en 1995, cuando ya me había decidido a ser parte de esta tribu. Aún no sabía cómo, pero en ese momento apareció este personaje diciendo textualmente: venimos a demostrar que el rock mexicano tiene el mismo poder de convocatoria que los grupos extranjeros y que vienen y nos cobran en dólares. Después de esto me convertí en una rara especie, criticado a veces, hasta tachado de intolerante, de nacionalista, de xenofóbico, de loco, de tantas cosas. Todo por esta frase que se convirtió en un mantra para mí. Yo no notaba la diferencia entre el rock en inglés y el rock en español. Al contrario, se me hacía más fácil entenderlo en español. Conforme siguió mi andar en la juventud noventera, siempre por alguna u otra razón, este personaje provocaba mucho más en el cimiento de mi forma de pensar. Y cada vez crecía más, se enriquecía y sobre todo me convencía a ser parte de esto. Siempre pensé que este país había sido sobajado gracias a la idiosincrasia de una extraña cultura de la tristeza. Con su música, con su cine, con el arte contemporáneo. Y cuando de nuevo escuchaban alguna entrevista que de nuevo el creador de esta manera hablaba al respecto, más me convencía de esto. Fue cuando por primera vez los escuché en vivo, a mediados de los años 90, con sus sombreros blancos y con las botas igualmente blancas. Con esa actitud, con esa voz y sobre todo con esa sonrisa que siempre contagiaba. Hasta el día de hoy no he asistido a ningún concierto de alguna banda en inglés. De hecho, son pocas las bandas que me gustan en este idioma. En cambio, el rock ejidal, ese momento de formación ideológica siempre es fundamental para la comprensión y sobre todo para la responsabilidad de asumir lo que nos toca hacer. Estos personajes que indirectamente forman parte de la educación, que además nunca lo saben, pues para uno son los más conocidos y muchas veces ni siquiera los alcanzas a conocer en persona. Mi caso fue afortunadamente diferente, pues gracias a este personaje estoy en el rock and roll. Gracias a esto tuve la fortuna de platicar, obviamente ya con él, de esta evangelización que sus canciones, su pensar y su forma de ser provocaron en mí. Después de aquella despedida, aún lo veo en aquel sillón en mi oficina, cuando pasando un video se quedó dormido y poniendo alguna de sus rolas, siempre sonrío. Y con todo lo demás, y bueno, siempre lo llevaré al pie de la letra, esta consigna que él mismo me puso como mote de algún día ser y seguir siendo este caballero del rock and roll. Este personaje obviamente pues es Lalo Tex. Y pues un gran aplauso. Muchas gracias.